Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Radio Podcast Cimarrón, el podcast del Círculo de Estudios Antiespecistas. En esta oportunidad vamos a retomar nuestras discusiones sobre el especismo antropocéntrico en el ámbito científico. En el último episodio del podcast les trajimos un caso real y actual que se está dando en la provincia de Córdoba de la República Argentina, en el que gallinas y vinchucas están en el medio de un proceso judicial por el cierre de un laboratorio en donde se las estaba usando con fines científicos. Les invitamos a escuchar ese episodio para saber todos los detalles de este caso que se está peleando ahora mismo, como así también se está peleando del otro lado del charco, en España, por el cierre de Vivotecnia, ese laboratorio de experimentación animal que estuvo en el centro de la escena mediática hace unos años, gracias al trabajo de investigación de un activista por la liberación animal que se infiltró en las instalaciones de Vivotecnia para documentar y posteriormente poder denunciar las atrocidades que padecían los animales destinados a la experimentación científica. También tenemos un podcast al respecto en el que hablamos del documental que cuenta todo sobre el caso llamado Infiltrada en el Búnker. Así que con estos antecedentes de casos particulares, hoy les traemos un análisis un tanto más teórico basado en el conocido libro de Barbara Noske, Beyond Boundaries, Humans and Animals, o Más allá de los límites, humanos y animales. Este libro es muy renombrado dentro de las corrientes de pensamiento antiespecista y de los estudios críticos animales en general, por ser el primero en donde aparece el término complejo animal industrial. Capaz ya lo han escuchado hablar. Esta es una herramienta analítica fundamental para entender la relación entre especismo y capitalismo. Pero igualmente hoy no quiero detenerme tanto en ese tema, sino en el resto del contenido del libro, que también es muy interesante y a veces puede verse opacado por la popularidad que ha tomado el concepto de complejo animal industrial, a pesar de que aparece solo en un capítulo del libro. Por lo demás, el libro constituye, en palabras de la autora, un esfuerzo por desarticular la objetivación de los demás animales y un intento hacia su resubjetivización, es decir, volver a tomarlos como los sujetos que los animales son. Es un análisis de cómo los demás animales en nuestras sociedades son convertidos en objetos, tanto en la teoría como en la práctica. Y la autora dedica dos grandes capítulos a cómo esto se da particularmente en el ámbito científico y en la teoría. Ella va a decir que si el complejo animal industrial vuelve objetos a los demás animales en la práctica, el discurso científico, tanto en disciplinas de ciencias sociales como naturales, lo hace en la teoría. Esto aparece en el libro y da título a uno de los capítulos como la discontinuidad humano-animal. Es decir, la concepción de que el ser humano es un animal, sí, pero es un animal radicalmente diferente a todos los demás. Básicamente es la idea de que una hormiga, un tiburón y un elefante tienen más en común entre sí que lo que cualquiera de ellos tiene en común con el ser humano. Esta idea justifica la diferencia disciplinar que separa el estudio de animales, la biología, la etología y la zoología, y el estudio de los seres humanos, las llamadas ciencias sociales, dando por sentado, desde la definición, que el ser humano es el único ser social. La diferencia fundamental entre estos dos campos de las ciencias, las naturales y las sociales, según la autora, es su enfoque metodológico. Es decir, que mientras en las ciencias sociales se toma en consideración que el ser humano es un sujeto y se lo estudia dando por sentado ese hecho y sus implicancias, las ciencias biológicas, las ciencias naturales, que estudian a los demás animales, no perciben ningún problema en mantener la relación sujeto-objeto, o sea, entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, negándole a los demás animales cualquier atisbo de subjetividad. Más aún cuando algún intento de considerar a los animales como sujetos aparece en el trabajo de las ciencias biológicas, rápidamente es reputado como un intento de antropomorfización de los animales estudiados. Es decir, se los acusa de imprimir a los animales no humanos características exclusivamente humanas. Dicho de otra forma, cada vez que un estudio de ciencias biológicas da a los animales o retrata a los animales como seres que piensan, que sienten, que tienen deseos, es decir, como sujetos, se los tilda de antropomorfizar a esos animales. Es decir, afirman que se les están dando características humanas a los animales cuando en realidad lo que se está haciendo es simplemente considerar al animal tal cual es, no como un objeto, sino como un sujeto. Y es que la autora nos muestra cómo hay dos tendencias principales en el estudio científico de los demás animales: el determinismo biológico y el determinismo ambiental. Bajo el primero, cualquier conducta animal puede ser explicada como el resultado de componentes genéticos de su especie que programan, entre comillas, al animal a actuar de determinada manera. En el segundo caso, lo que determina la conducta del animal son las condiciones de su ambiente, que lo obligan a actuar de tal o cual forma. Así, en ambos casos, tanto en el determinismo biológico como en el ambiental, ya sea por el componente genético de la especie o por las características del ambiente en el que vive,
La conducta del animal carece de toda intencionalidad, deseo, reflexión o decisión, y se vuelve un resultado mecánico de la suma de sus componentes determinando su funcionamiento en conjunto. De esta manera se reproduce la visión cartesiana del animal no humano, que lo concibe como una máquina que reacciona a estímulos como un objeto y no como un sujeto. En cambio, en las ciencias sociales, que son las que estudian exclusivamente a seres humanos, conciben la conducta humana como condicionada por ciertos factores, pero nunca determinada totalmente por ellos. Se da por sentado que los seres humanos no son meras máquinas que reaccionan a estímulos, sino seres pensantes con intenciones y deseos que modifican sus acciones de acuerdo con estos deseos y su propia reflexión. De hecho, la autora muestra cómo cualquier intento por determinar la conducta humana según factores biológicos es tildada de reduccionista. El ejemplo más claro que se desarrolla en detalle en el libro es el de la sociobiología. La sociobiología es la disciplina que busca hallar el componente biológico genético que explica la conducta humana. Busca cómo el contenido del ADN puede en última instancia explicar por qué los seres humanos actúan como actúan. Como se anticiparán según lo que venimos diciendo, la sociobiología es una disciplina muy bastardeada en el mundo de las ciencias sociales y continuamente se le achaca de reduccionista, además de que tiene una tendencia a justificar el status quo apelando a que las cosas son como son porque así está determinado biológicamente. Por lo tanto, las conclusiones de las investigaciones en sociobiología suelen conducir a refuerzos y justificaciones de las desigualdades que imperan en nuestras sociedades, como por ejemplo las desigualdades de género. La sociobiología justifica estas desigualdades haciendo una falacia de apelación a la naturaleza que se traduce en afirmar que las diferencias de roles de género están determinadas biológicamente como programadas en nuestro ADN y por lo tanto intentar cambiarlas resulta inútil y contranatural. Dentro del campo de las ciencias sociales, la sociobiología es vista como una disciplina reduccionista que deshumaniza al ser humano. Y esto se debe a que la sociobiología es de las pocas disciplinas que mantiene la lógica de continuidad entre humanos y animales. Mientras que las demás ciencias, como vimos, mantienen una ruptura tajante entre humanos y demás animales como dos entidades enteramente diferentes, que deben estudiarse también de manera diferente, la sociobiología afirma que toda conducta, tanto animal como humana, puede explicarse en última instancia por los componentes biológicos de la propia especie. De esta forma, las ciencias que critican la sociobiología afirman que el reduccionismo al que cae significa una deshumanización del ser humano. Pero, si los mismos métodos son aplicados a los demás animales, esto no parece implicar una desanimalización del animal, sino tratarlos como lo que son, objetos de estudio. Así, vemos que lo que se concibe como animal para las ciencias que lo estudian es en realidad el producto de la concepción de discontinuidad entre humanos y animales. La idea del animal para la biología es la de un objeto, un mecanismo cuyas conductas son el resultado de las determinaciones ambientales o internas, es decir, sus genes. Esta discontinuidad entre humanos y animales en el campo científico ha adquirido el carácter de verdad de manera tan severa que los pocos científicos que se animan a cuestionarla lo hacen de maneras esquivas y se encuentran a menudo en situaciones problemáticas al ir en contra del canon de sus campos disciplinares. Bárbara Noske relata cómo las etólogas y etólogos, es decir, los científicos especializados en estudiar la conducta animal, que ingresaron a comunidades animales a observarlas, de manera similar a los antropólogos que ingresan a comunidades humanas, frecuentemente encuentran una tensión entre lo que es disciplinarmente aceptable decir sobre los animales que observaron y sus propias experiencias con ellos. Primatólogas mundialmente conocidas como Jane Goodall, fallecida recientemente, o Diane Fossey, u otros etólogos como Douglas Hamilton y Farley Mowat, describen experiencias de personalidad de animales que las propias ciencias con las que trabajan considerarían un sacrilegio afirmar. En resumen, la autora Bárbara Noske observa este problema de que las ciencias mantienen dogmáticamente la discontinuidad entre humanos y animales, que produce una desanimalización del animal, volviéndolo un objeto y reforzando la mirada antropocéntrica del mundo. Por otra parte, la sociobiología, que rompe con esta afirmación dogmática y en cambio afirma la continuidad entre humanos y animales, no resulta en una visión menos antropocéntrica, sino que lo que hace es reproducir una visión occidental, capitalista y patriarcal de la vida humana. Para ver este argumento en detalle, les recomendamos que vayan directamente a este capítulo sobre la discontinuidad entre humanos y animales del libro de Bárbara Noske para un análisis más detallado.
Por lo tanto, el problema para Noske es cómo hacer una ciencia que mantenga la continuidad entre humanos y animales, pero sin reproducir una visión a favor del status quo como lo hace la sociobiología. Una punta de respuesta son las investigaciones que mencionamos, como la de la primatóloga James Goodall, que trataba a los primates que estudiaba como sujetos y no como objetos. Y también las propuestas de reforma de la ciencia que propone Donna Haraway, que podremos verlas en algún episodio futuro que planeamos hacer desde el CEA. Por su parte, Bárbara Noske propone que su propia disciplina, la antropología, debería también hacer un lugar para los demás animales, ya que es la disciplina que desde su fundación tiene como objeto de estudio la otredad y por lo tanto está equipada con las herramientas para estudiar a los demás animales respetando su subjetividad y su otredad no humana. Así cierra su argumento de propuesta de una antropología para los demás animales diciendo que la otredad nunca puede ser una excusa para la objetivación ni la degradación ni en la práctica ni en la teoría. Y hasta aquí el episodio de hoy. Les agradecemos por quedarse a escuchar y les recomendamos que nos sigan en las redes del Círculo de Estudios Antiespecistas, CEA. Denle like al video y compártanlo con quienes crean que les puede interesar estas discusiones. Hasta aquí el video de hoy y les dejamos un saludo y será hasta la próxima.